Interamericana de Derechos Humanos y a los honorables representantes del Estado de Arabania. Esta audiencia tiene por objeto recibir las declaraciones de las partes y de la Comisión Interamericana, así como escuchar los alegatos orales pertinentes y, en su caso, las declaraciones del Estado de Arabania, a fin de que esta Corte pueda deliberar y emitir la correspondiente sentencia. Solicito ahora a la secretaria que proceda con el llamado de las partes. Comparece en esta audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Mónica Sofía Álvarez Valdés, Arely del Carmen Angulo Aguirre, Zoe Corrión, Carlos Moncayo Hernández y Aparicio Junior Reyes. Por la Ilustre República de Arabania, Daniela García Méndez Partida, Andrea Insunza Villalbazo, Karen Denise Quintero González y Ana Galilea Mata Nava. Gracias, señora secretaria. Recordar que esta audiencia será grabada para fines del archivo. Se recuerda a las partes que esta Corte está compuesta por juezas y jueces independientes e imparciales, cuyo deber es proteger los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en otros instrumentos interamericanos vinculantes. La audiencia se desarrollará conforme al reglamento de la Corte y a las instrucciones que ustedes recibieron durante el curso de la materia de Derechos Humanos y su interpretación judicial. De la siguiente manera, se iniciará con una intervención de la Comisión Interamericana de hasta 30 minutos, seguido por los representantes de los agentes del Estado de Arabania, que también tendrán hasta 30 minutos para poder presentar sus argumentos. Y una vez presentados estos alegatos, procederemos a una etapa de réplica y de dúplica de cada una de las partes por hasta 5 minutos. Recordarles que está prohibido hablar durante la sesión. Tanto los integrantes de ambas delegaciones no pueden hablar entre sí a menos que les demos la palabra. Recordar también al público que respetuosamente nos acompaña que, si bien esta audiencia es pública, hay que guardar el respeto que merece la sesión en todo momento. Bueno, una vez dicho lo anterior, pues iniciaremos entonces con la participación de la Comisión Interamericana. Pueden iniciar. Honorables jueces y juezas de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, agentes del Estado y público presente. Formamos parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de AA y otras 9 mujeres, para denunciar las múltiples violaciones por omisión cometidas por la República de Arabania a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 25 y 26 en relación al artículo 1.1 y segundo del mismo instrumento, así como el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Nuestra exposición se centrará en 2 aspectos fundamentales. Primero, evidenciar las omisiones en las investigaciones por parte del Estado que impidieron esclarecer adecuadamente los hechos relacionados con la presunta trata de personas. Y segundo, demostrar la falta de prevención de los factores estructurales y sociales que permitieron la captación y explotación a mujeres en situación de vulnerabilidad, perpetuando un patrón de violencia y discriminación generado y tolerado por el Estado. Como dijo Martin Luther King, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Es importante destacar que la víctima agotó todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna del gobierno, conforme al artículo 46.A.1 de la Convención Americana. En enero de 2014 se presentó la primera denuncia formal. En febrero se interpone una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. A pesar de estos esfuerzos, las instancias nacionales no ofrecieron una respuesta efectiva, perpetuando la impunidad y dejando a las mujeres sin acceso a la justicia. Respecto a las excepciones preliminares sobre la identidad de las 9 víctimas, es importante
aclarar que el artículo 35.1 del reglamento de la Corte Interamericana señala que la petición debe contener los hechos violatorios y identificación de todas las víctimas. No obstante, el artículo 35.2 permite que en casos de violaciones de derechos masivos o colectivos, la Corte puede valorar su reconocimiento como víctimas, siempre y cuando no haya sido, incluso cuando no hayan sido plenamente identificadas. Este caso no es una excepción, ni un hecho aislado. La trata de personas aquí expuestas es el resultado directo de desigualdad estructural, omisión institucional y estereotipos de género. El Estado de Arabania ha fallado en ofrecer oportunidades reales a mujeres rurales como AA y las demás víctimas, empujándolas a aceptar trabajos precarios sin garantías. Durante años, Arabania... Representante de la comisión, una pregunta. Usted está mencionando que el Estado de Arabania, está señalando que el Estado de Arabania obliga a estas 10 mujeres a aceptar este tipo de trabajos. ¿En qué parte de los hechos se narra que haya sido que se haya realizado una acción de este tipo, de forzar a las presuntas víctimas a aceptar este tipo de labores? Es de una parte indirecta, pues son las estructuras sociales que tiene, e incluso es mencionado en el caso de que en Arabania sí sigue siendo un país sumamente machista y según datos oficiales incluso se les paga menos a mujeres o incluso no se les da ofertas de trabajos válidas para ellas, sin protección. Continúe. Durante años, Arabania normalizó su exclusión, omitió supervisar su política de cooperación internacional y toleró prácticas discriminatorias que facilitaron su capacitación y explotación. Pese a las denuncias y a contar con medidas para prevenir estos hechos, el Estado optó por silenciar y la inacción. Por todo lo anterior, esta representación solicita a la Honorable Corte que escuche con atención los hechos y argumentos que a continuación serán presentados en búsqueda de la verdad, la justicia y reparación de daños para AA y las otras 9 mujeres víctimas de una estructura estatal que falló en su deber de protegerlas. Honorables juezas y juez, yo quiero partir explicándoles la violación que sufrió el artículo 3º, que es aquel que nos dice que todos tenemos derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Y es que, si bien el Estado sí lo reconoce legalmente, este derecho no debe ser solo formal. Es fundamental para el estatus jurídico el ser visible, tener voz, voluntad, etcétera, capacidad jurídica. Si no, queda como un no derecho. Se hace ver a la persona ya como un objeto, como una herramienta, algo que pudiera ser desechable si no se le escucha y solo se dice que tiene, pero no se le ejerce. Estas 9 mujeres y AA fueron llevadas a ese estado y a ese trabajo forzoso mediante engaños. Fueron aisladas, sin movilidad alguna. Se les retuvieron sus documentos, vigiladas y se vieron subordinadas a los intereses económicos de una plantación de una flor. Esta misma corte en distintas jurisprudencias han hecho alusión hacia este derecho. En Aloehuetoya contra Surinam explicaron que el reconocimiento exige autonomía de derechos. En Campo Algodonero contra México, que la invisibilización ante el Estado niega ese estatus jurídico de la persona, ya que debe ser visible, no puede ser simplemente invisibilizada. Y en Brasil Verde contra Brasil... ¿Cuál es la relación que guarda el caso González y otras o Campo Algodonero con el presente caso de la audiencia? ¿Cuál es el nexo causal? ¿O qué es lo que se puede relacionar en cuanto a la responsabilidad del Estado y esos casos? En el caso de Campo Algodonero llega un punto donde se hace mención de que el tener cierta invisibilidad
de las personas al momento de querer pronunciar su derecho, que por ejemplo, en este caso en particular, es cuando realizan las denuncias contra Hugo Maldini y no las escuchan, es decir, ellas deciden ignorar y otorgar inmunidad diplomática a este ser que las engañó. Esa invisibilidad niega el estatus de las personas. ¿Pueden las víctimas denegar o reconocer la inmunidad diplomática de una persona? Puede que las víctimas no, pero realmente considero que no se debería priorizar un tratado diplomático que viene nada más vistas económicas ante los derechos fundamentales de la propia población del Estado. ¿Puedo continuar? Ok. Y además, bueno, la trata y servidumbre niega personalidad jurídica. Entonces, como ya mencioné al momento de responder la pregunta que me realizó usted, jueza, el Estado de Arabania ignoró estos hechos por la inmunidad y para priorizar intereses económicos. Ahora bien, otro artículo que considero que fue vulnerado y que voy a explicar ante ustedes es el artículo 6, que nos explica que nadie deberá ser sometido a esclavitud o servidumbre. Este caso no trata como está una esclavitud con cadenas, porque no es necesario tener cadenas para ser esclavo o ser forzado a trabajar en algo. Abogado, disculpe. En cuanto al argumento que acaba de esgrimir anteriormente, todavía sobre el tema de la personalidad jurídica, ¿podría decirle al Pleno de esta Corte qué se entiende por personalidad jurídica según lo que la Corte ha señalado en casos anteriores? Personalidad jurídica, a lo que yo he entendido de los casos analizados de esta Corte previamente, es aquel reconocimiento que se tiene una persona como titular de derecho y por lo tanto que esta persona como titular de derecho no solo tenga el conocimiento de su derecho, sino también la capacidad de ejercerlo como tal. Yo creo que eso es una definición que a mí me daría a entender lo que es personalidad jurídica. Para poder entender bien el argumento que ustedes están presentando desde la comisión, ¿qué relación tiene la personalidad jurídica con el que se haya invocado una inmunidad diplomática como una vulneración a esa seguridad jurídica? Porque me parecería, y si usted me lo puede aclarar, se lo agradeceré mucho, que estaríamos hablando en todo caso de una vulneración al acceso a la justicia, que es diferente a la personalidad jurídica. ¿Podría explicarme la diferencia entre cómo esa invocación de una inmunidad diplomática no es un tema solamente de acceso a la justicia, que seguramente lo abundarán más adelante, sino un tema de violación a la seguridad jurídica? Sí, claro. Jurídica. Sí, personalidad jurídica. Pues es que, como lo mencioné cuando partí el argumento, la personalidad jurídica no debe ser solo formal, o sea, no debe solo ser legalmente algo reconocido, sino también algo que tú puedas ejercer, o sea, debe ser visible, debes tener la voz. Y a lo mejor sí tuvieron la voz porque sí fueron a denunciar y a lo mejor sí las escucharon y luego otorgaron la inmunidad. Pero de nada sirve si simplemente ignoras los hechos y realmente no haces el proceso como se debería. Es como si realmente no tuvieras esa personalidad y, como lo mencioné, eres un objeto más que una persona con derechos. ¿Puedo continuar? Puede continuar. Bueno, ahora, dejando de lado este artículo ya mencionado, pasamos al artículo 6, que es nadie deberá ser sometido a esclavitud y servidumbre. Como mencioné partiendo en el argumento anterior, ellas fueron llevadas a base de engaños y se les privaron sus documentos, fueron aisladas en fincas en estados degradantes, con vigilancias constantes, amenazas y forzadas a trabajar, que es un concepto de esclavitud moderna, porque como mencioné, no necesitas cadenas para estar obligado a hacer algo. En Brasil Verde, ¿cuáles son los elementos para configurar la trata de personas o la esclavitud en su defecto, como lo menciona? Creo que, bueno, no, afirmo que para ya considerar algo trata o esclavitud se necesitan evaluar 3 elementos, lo que podría ser la acción, el medio y lo que hace. La acción sería el llevar a estas personas, aislarlas a una finca, a trabajar. El medio es que fue a base de manipulación, a base de engaño, y vulneraron la situación de esas personas, porque recordemos que estas personas básicamente están en un estado migratorio, pues partieron de un estado a otro, porque se encuentran en una situación vulnerable, además de que se llevó a cabo con amenazas, y el fin
simplemente fue la plantación de una flor y todo bajo condiciones degradantes. ¿La captación de estas mujeres trabajadoras fue a partir de engaño? Sí, porque se hizo a través de una aplicación llamada ClickTick, o ClickTick, creo que sí, en la que se les ofrecían muchas cosas y se les explicaba mucho, pero no se mostraba realmente el fondo. Y que ya estando ahí, estas mujeres se dieron cuenta que no era lo que se esperaba. Y cuando querían salir, simplemente se les amenazó y no podían huir. Ahora, como mencionaba, en Brasil, Verde contra Brasil, solo basta el control coercitivo para poder llamar esto una esclavitud. Hay ciertos estándares que se deberán de cumplir, como la CEDAW, que la explotación laboral con base en género puede partir de una violencia estructural. Por lo tanto, el Estado, y lo que yo veo desde aquí, no actuó ni protegió el derecho de estas mujeres, sino su omisión permitió esta explotación sistemática con el fin de la plantación de la planta Aeris flora. Es cuanto, señoría. Honorables jueces de la Corte, esta situación constituye una doble vulneración de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Comencemos por el derecho a la libertad personal. En su artículo 7, la Convención establece en su párrafo 1 y 2 que toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personal y que nadie puede ser privado de su libertad física sino por las causas y en las condiciones previamente establecidas por la ley. Estas condiciones deben ser claras, legales y previsibles. Toda forma de privación arbitraria de la libertad o detención encubierta está prohibida. En este caso, las víctimas, aunque oficialmente contratadas en el marco de un proyecto de cooperación internacional, fueron privadas de su libertad de facto en un entorno marcado por el control y la coercición. Desde su llegada a la finca El Dorado, sus documentos de identidad les fueron confiscados, se le obligó a residir en el lugar en alojamientos hacinados bajo vigilancia permanente, rodeadas de cercas, cámaras y presencia de seguridad armada. Sus desplazamientos estaban estrictamente limitados y su posibilidad de salir del lugar dependía de mantener el vínculo laboral. Si abandonan el trabajo, perdían el acceso a servicios básicos. Esto no corresponde a una relación laboral legítima, es una privación arbitraria de la libertad disfrazada de contrato. En el caso Hacienda Brasil Verde... Abogada, nos queda muy claro a este pleno la forma en la que nos están presentando las violaciones, porque sí nos queda claro que existen esta serie de acciones, pero que entenderíamos se realizaron por agentes del Estado de Lusaria. Y en el momento en que estamos ahorita, estamos con una petición ante el Estado de Arabania. Este contrato, por ejemplo, que se firma, estas relaciones laborales que se inician, incluso esta campaña de esta red social, todo a la información que tiene este pleno hasta el momento estaría siendo realizado por el Estado de Lusaria, que no es uno de los estados que está convocado a esta sesión. Entonces, ¿podría explicarnos a la Corte con sus palabras por qué este esquema también generaría, o estos hechos también generarían una responsabilidad para el Estado de Arabania? ¿Puede repetir, por favor? Sí, mi pregunta es, si esto que ustedes están narrando en los hechos hipotéticos parece que pues, a quien responsabilizan es al Estado de Lusaria, porque todos estos hechos se hicieron por actores de ese Estado, aunque había un acuerdo comercial entre Lusaria y Arabania. La pregunta que les hacemos es, ¿por qué tendríamos que señalar que es responsable el Estado de Arabania de algo que aparentemente hicieron o presuntamente hicieron actores de otro Estado?
O puede continuar con su exposición. Puede continuar con su exposición, si quiere. Continúe. En el caso como Hacienda Brasil Verde contra Brasil, la Corte ha reconocido que la privación de libertad no se limita a centros de detención formales, puede también producirse en contextos laborales donde se elimina la autonomía personal y no existe una verdadera libertad de movimiento. Eso ilustra totalmente lo que vivieron las víctimas. Del mismo modo, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha establecido en su opinión 47-2012 que retener a personas en un entorno laboral mediante coercición o amenazas constituye una forma de detención arbitraria. Alemania, como Estado de origen de las víctimas, tenía tanto la facultad como la obligación de supervisar este proyecto, como lo permite el artículo 23 del Acuerdo Liberal con Lusaria. Este artículo incluso autorizaba visitas de inspección sin previo aviso. Y sin embargo, pese a las alertas recibidas desde 2012, incluida una denuncia anónima, pese al testimonio de AA en enero de 2014 y a los informes de otras mujeres sobre condiciones inhumanas, Alemania no actuó, dejó que ocurría. Honorables jueces de la Corte, comparezco ante ustedes en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer las violaciones cometidas por el Estado de Arabania al derecho a las garantías judiciales y protección judicial, conforme al artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de AA y otras 9 mujeres víctimas de trata y explotación laboral. El artículo 8 establece el derecho que tenemos todas las personas de ser oídas con nuestras debidas garantías en un plazo razonable por un juez competente e imparcial. El artículo 25, por su parte, establece la obligación de los estados a garantizar un recurso eficiente, rápido y sencillo que ampare a las personas contra cualquier vulneración a sus derechos. Estos derechos no se garantizan simplemente con la existencia formal de tribunales o procedimientos judiciales, sino que se requiere un funcionamiento real, accesible, imparcial y sin obstáculos ilegítimos, como lo ha establecido la Corte en Velázquez Rodríguez versus Honduras. En ese precedente, la Corte sostuvo que el deber de la garantía impone al Estado el deber de organizar todas las instituciones de tal manera que se logre garantizar el pleno y libre ejercicio de todos los derechos humanos. Ahora bien, en el presente caso, si bien AA generó su denuncia formal ante las autoridades nacionales el 14 de enero de 2014, el sistema judicial arabaniano falló estructuralmente. Este aparato de justicia le negó sistemáticamente su derecho a ser oída. Hugo Maldini, el presunto responsable, fue arrestado inicialmente. Sin embargo, el caso fue archivado, el proceso fue archivado casi de inmediato, alegando una inmunidad diplomática sin indagar sobre posibles delitos de trata o explotación laboral. A esto se le suma la desestimación de previas denuncias sobre posibles reclutamientos forzosos por las mismas zonas. A juicio de la comisión, la simple realización de una inspección física al lugar donde ocurrieron los hechos no cumple con los estándares de una investigación diligente. No hubo entrevistas a las víctimas ni se protegió su integridad. Igualmente, tampoco hubo investigación sobre posibles indicios sobre trata, por lo que la investigación fue meramente administrativa y superficial. La Corte ha reiterado... Una pregunta, sobre estos indicios de trata,
¿Cuáles son los indicadores de la trata de personas que se han detectado por organismos internacionales o por tribunales en la materia? ¿De qué manera justo se investiga la trata? ¿Qué es lo que se busca cuando se investiga la trata? Pues algo parecido a lo que comentaba mi compañero sobre, y que yo también repetí en mi declaración, que se buscaba por lo menos una entrevista a las víctimas en donde se lograra, bueno, en donde se pudiera lograr acreditar que fueron víctimas de trata y explotación laboral. Entonces, una forma de investigar la trata es preguntarle directamente a las víctimas si son víctimas de trata. ¿Ese es el protocolo adecuado a seguir en estos casos? No considero que sea el protocolo completo, pero sí podría haber, o sea, sí se podría haber empezado por una entrevista a las víctimas, como también hacer uso de periciales psicológicas. O sea, en este caso, lo único que se realizó fue una inspección física al lugar donde ocurrieron los hechos. Eso no, o sea, no podía ni demostrar ni desechar el probable de que se sufriera trata. O en su caso, tampoco explotación laboral. ¿Puedo continuar? Como me quedé, la Corte ha reiterado que una investigación solo es efectiva si se busca la realidad sobre los hechos y se identifican los responsables, y de esta manera se les da acceso a la justicia a las víctimas. En este caso, pues no sucedió. Adicionalmente, el uso de la figura de inmunidad diplomática como argumento automático e irreflexivo violó el estándar interamericano, pues si bien el derecho internacional reconoce esta figura, se ha mencionado que esta no exime a los estados de investigar ni sancionar violaciones graves a derechos humanos, ni le permite tampoco negar el acceso a recursos judiciales efectivos. En este caso, el uso formalista de esta figura reforzó la impunidad y vulneró el derecho de las víctimas a obtener justicia. Por lo tanto, al no garantizar un recurso efectivo, independiente y oportuno, el Estado de Arabania incurrió en responsabilidad internacional por violaciones de los artículos 8 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos. Es cuanto. Ahora bien, honorable Corte, pasamos a exponer el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación por razones de género, el cual el artículo 7 de la Convención Belén do Pará establece que los estados están obligados a actuar bajo el principio de debida diligencia, así como investigar, sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Este deber también incluye la configuración de diversas políticas, las cuales ayuden a garantizar un acceso justo a la justicia y accesible, además de eliminar todas aquellas prácticas discriminatorias estructurales. Así pues, dentro del caso de AA y otras 9 mujeres contra el Estado de Albania, se establece que el Estado de Albania incumplió esta obligación al no garantizar y, por ende, también facilitar, tolerar e ignorar las múltiples formas de violencia contra la mujer. Así pues, esta honorable Corte, en precedentes como lo son Campo Algodonero versus México y González Yuy, ha establecido el deber reforzado de protección del Estado frente a las mujeres que viven en una situación de vulnerabilidad. Es así que dentro del caso en concreto… Representante, una pregunta. ¿Por qué nada más cita 2 casos para poder hacer correlación de los hechos que estamos platicando? Es decir, ¿qué pasó con el caso de Santo Antonio de Jesús, Brasil? O con el caso de las mujeres de Atenco, que también nos puede demostrar un poco más de la estructura de violencia que se puede vivir. Sí, sin duda, honorable Corte, son casos fundamentales dentro de este tema de vulneración a los derechos de las mujeres en esta situación. Sin embargo, creemos que con respecto a este tema,
nos parece que Campo Algodonero versus México es un precedente histórico que ha dejado huella dentro del sistema interamericano, ¿no? Pero sí conoce a la gente de Santo Antonio, ¿sí sabe de qué se refiere? Sí, conocemos el tema, pero no lo abordamos y no lo ondeamos directamente. Ok. Muy bien. Bueno, resulta importante destacar que a pesar de que existieron denuncias previas a las de AA, realmente el Estado no adaptó medidas preventivas y de investigación adecuadas ni con una perspectiva de género también adecuada, por lo que al denunciar a AA, sus declaraciones fueron desestimadas, invocando la inmunidad diplomática del funcionario Hugo Maldini. Representante, ¿de qué manera la inmunidad, esta figura, se vincula con el deber de prevención, investigación y sanción del Estado? ¿Cuál es la relación que tienen según los argumentos que está esbozando? O sea, ¿el nexo causal quiere decir? No, es que usted mencionó que por el hecho de invocar la inmunidad se está violentando el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Entonces, ¿cuál es la relación entre invocar la inmunidad como parte de la investigación con el deber de prevención de violencia contra las mujeres que tiene el Estado de acuerdo a esta convención? Ah, sí, muy bien. Uno de los hechos importantes dentro de este caso es que un juez de lo penal dictó que había falta no se podía resolver el caso debido a que, o más bien no podía dictar sentencia en favor de AA debido a que hay un acuerdo de cooperación que firmaron tanto el Estado de Albania como el de la usuaria. Y en ese artículo, en ese acuerdo de cooperación se estableció que una persona, me parece que eran 2 personas, iban a tener cierta inmunidad diplomática, ¿no? Con el fin de llevar a cabo como este intercambio comercial dentro del mismo acuerdo. Entonces, aquí es donde parte la cuestión de que, pues dentro de ya, al ser Hugo Maldini el seleccionado para tener esta inmunidad, pues no se lo podía juzgar adecuadamente, ya que, por así decirlo, a la hora de que que ya vivió todas estas experiencias y denuncia, ahora sí el juez de lo penal es el que no puede ver por la investigación más allá del fondo por medio de que existe este principio. Disculpe, Entonces, se han agotado los 30 minutos disponibles que tienen. Vamos a proceder a otorgar los 30 minutos a la representación del Estado. Agradecemos a la comisión su valiosa participación y queremos hacer un punto de acuerdo, recordarles que dentro de los reglamentos, lineamientos de esta Corte está prohibido el uso del celular y que tiene una penalización de puntos menos por utilizarse, así como el estar leyendo la presentación. Hacer este recordatorio, eso está en el reglamento, eso está en las sesiones que se dieron de retroalimentación, solo recordarles que esto tiene una penalización. Daremos inicio a los 30 minutos del Estado. Bueno. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buenas tardes, mi nombre es Karen Quintero y tengo el honor de presentarme en esta audiencia en representación de la República de Arabania. Estaba comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y con la protección de los derechos humanos bajo su jurisdicción. El presente caso, AA y otras 9 mujeres versus Estado de Arabania, se desarrolla a partir de los hechos ocurridos entre el 2012 y 2014. En el marco del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Agrícola suscrito entre Arabania y el Estado Democrático de Lusaria. AA y otras mujeres participaron voluntariamente en este proyecto bajo ofertas de trabajo verificado y aprobadas por ambas partes. Cabe destacar que uno de los objetivos prioritarios del proyecto fue precisamente la inclusión de mujeres en contexto de vulnerabilidad estructural, como madres solteras y mujeres en situación de pobreza. En cumplimiento con este propósito, Arabania incorporó una cláusula específica en el artículo 23, inciso 3 del Acuerdo de Cooperación, comprometiéndose a garantizar la igualdad de oportunidades laborales y eliminar toda forma de discriminación por razones de género, como madres solteras y mujeres en situación de pobreza. En cumplimiento con el...
Esta disposición se encuentra plenamente alineada con las obligaciones establecidas en el artículo 2, incisos C y D de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En efecto, la CEDAW impone a los Estados parte el deber no solo de abstenerse de prácticas discriminatorias, sino de adoptar todas las medidas apropiadas para modificar, abolir leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer, en su artículo 2. Aravania sí ha cumplido con este estándar mediante políticas activas de igualdad de género en sus convenios internacionales y mediante una respuesta estatal orientada a garantizar el acceso a la justicia y la reparación. Por esto, es fundamental dejar claro ante esta honorable Corte que la República de Aravania no incurrió en responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la República de Aravania sostiene que no es responsable por la vulneración del artículo 7 de la Convención de Belén do Pará, ya que actuó con la debida diligencia frente a los hechos denunciados. Este artículo impone a los Estados obligaciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Abogada, agente del Estado, la jueza Ponce preguntó a la representación de la comisión hace unos momentos sobre qué consiste esta obligación que tiene el Estado de prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Podría ustedes, como delegación del Estado, responder esta pregunta? ¿En qué consiste esa responsabilidad de prevención? Sí, muchas gracias por su pregunta. La diligencia razonable es un estándar. No preguntamos diligencia razonable. Preguntamos la obligación del Estado de prevenir la violencia basada en género. La violencia contra las mujeres, específicamente en la Belén do Pará. Sí. Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir y sancionar y erradicar dicha violencia y a llevar a cabo los siguientes: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comportan de conformidad con esta obligación. Ok, sigo. ¿De qué manera el Estado representante o qué acciones tomó para poder evitar la violencia contra las mujeres en el presente caso? ¿Qué acciones específicas tomó? Porque usted argumenta que no violentó los preceptos contenidos en la Convención Belén do Pará, pero ¿qué acciones ejerció el Estado para evitar que se ocasionara esa violencia contra las mujeres víctimas en el caso? Ok. El artículo... La República de Aravania es parte de esta convención y ha asumido compromisos claros para erradicar la violencia de género. También incorporó una cláusula de perspectiva de género en el artículo 23.3 del Acuerdo de Cooperación que garantiza igualdad de oportunidades laborales y prohíbe discriminación por género o responsabilidad de cuidado. Además, ha adoptado protocolos de cooperación internacional con enfoque de género y mecanismos internos para dar seguimiento a denuncias transnacionales. ¿Puedo seguir? Sí. En el caso González y otras versus México, la Corte Interamericana estableció que la responsabilidad internacional surge solo cuando hay una omisión clara del deber estatal de actuar con diligencia razonable y no simplemente por la existencia de violencia. La Corte también afirma en BRP y BPC versus Nicaragua que debe demostrarse que el Estado conocía o debía conocer un riesgo real inminente y que no adoptó medidas adecuadas para prevenir el daño o garantizar justicia. En relevancia con el caso, los hechos ocurrieron en territorio de Lusaria, ejecutados por personal de ese país, bajo la empresa pública EcoUrban Solution. Aravania no tenía control ni conocimiento previo sobre la finca El Dorado. Aravania, por lo tanto, no puede atribuirse la responsabilidad internacional por hechos fuera de su jurisdicción. Así también cabe destacar que la República de Aravania no puede cumplir con las recomendaciones del informe número 4724 por desconocer la identidad de las víctimas. Le recuerda a la Corte que la Comisión no pudo acreditar la representación de AA y las presuntas víctimas, así como confirmar la voluntad de ellas para ser representadas.
De igual forma, alegando la violación al principio de subsidiariedad al haber señalado que AA había recibido una reparación integral por las afectaciones denunciadas. Finalmente, reconoce que la violación ocurrió. Sin embargo, interpone una excepción en razón de lugar, a considerarse que hechos relacionados con la presunta... Disculpe, representante, ¿qué tipo de reparaciones recibió AA? ¿Por qué vía? Y también si son excluyentes este tipo de reparaciones con las propias que el sistema interamericano ofrece, ¿no? A través de una violación a derechos humanos acreditada por responsabilidad estatal. Ok, Arabania sí sabe que ocurrieron y acepta que ocurrieron las afectaciones, por lo que le dieron una indemnización económica de $5,000 a la víctima. O sea, que reconoce la responsabilidad por las violaciones cometidas y por eso origina la reparación, ¿o no me queda claro ese argumento? Porque señalan que no hay violaciones, pero después sí hay violaciones y por eso es susceptible a esta reparación. Entonces, no me queda claro, me resulta un poco contraproducente. Bueno, Arabania sí cumplió con esta obligación de su competencia territorial, judicial y normativa. Es por eso que... ¿Por qué vía se llevaron a cabo esas reparaciones? Y en caso de que me conteste mediante qué vía, ¿estas son excluyentes para que esta Corte pueda en su momento, ante un fallo condenatorio, ordenar reparaciones en favor de las víctimas? Sí, no ocurrió en nuestra jurisdicción e hicimos lo posible para agotar todas las medidas de nuestro estado. ¿Puedo continuar? Antes de concluir, deseo presentar la participación de la audiencia. Licenciada Ana Galilea nos expondrá artículos 1.1 de la Convención Americana. Honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me comparece a mí, en representación del Estado de Arabania, mencionar por qué no se violentó el 1.1 de su respectiva convención, el cual menciona obligación de respetar los derechos. Esto significa que todos los estados partes de esta convención que hayan firmado los tratados deben respetar los ya mencionados dentro de esta jurisdicción. Ahora, el Estado de Arabania actuó con la debida diligencia dentro de la jurisprudencia del Estado y sus márgenes de la jurisdicción, conforme al derecho internacional, por lo cual llegamos a la conclusión de que no puede atribuírsele la total responsabilidad por las violaciones a dichas mujeres, ya que fue actos cometidos por actores extranjeros, bajo un régimen legal extranjero y debido a diversos acuerdos que teníamos dentro del Estado. La presente Corte en el... Representante, una duda. Agente del Estado, perdón. Usted dice que no es responsable de la totalidad. Entonces, háblenos de qué sí parte es culpable. El Estado intentó agotar todos los mecanismos posibles. Sin embargo, esto no fue completamente suficiente debido a que Hugo Maldini sigue en libertad debido a diversos tratados internacionales que el Estado firmó. Por lo mismo, indemnizamos a la única víctima conocida, AA, con los $5,000 anteriormente mencionados por mi compañero. En el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras, se ha señalado el deber de garantía que requiere actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y evitar, además de reparar las violaciones contra los derechos humanos. Sin embargo, en este caso también se llegó a la conclusión de que dicha responsabilidad por cada Estado no es automática, es limitada y se activa cuando el Estado tiene conocimiento sobre la situación y la violentación dentro de nuestra jurisdicción. Arabania actuó con la debida diligencia y dentro de su jurisdicción, evidenciada en los párrafos 48-53 del presente caso, en el cual la víctima AA menciona que el día 14 de enero de 2014 denunció los actos. Arabania respondió ese mismo día investigando las redes sociales de Hugo Maldini, además de realizar
Otra investigación al lugar de los hechos, como la que había realizado el pasado, si no mal recuerdo, 10 de diciembre de 2013, un año antes casi. Además que Maldini fue arrestado inicialmente, pero debido a la inmunidad diplomática mencionada anteriormente, no pudimos continuar con el arresto y se solicitó al usuario el levantamiento de esta. Por lo cual... Agente del Estado, una pregunta que tengo, que me preocupa mucho en este caso, es que se hable de debida diligencia por parte del Estado y ni siquiera se han podido identificar claramente quiénes son las otras 9 mujeres. 9 mujeres que eran parte de un convenio internacional o binacional entre el Estado de Arabania y Lusaria, que cruzaron con permisos migratorios a Lusaria, que regresan al Estado de Arabania para poder trabajar como parte de este proyecto. Me parecerían que son 9 mujeres que deberían de estar plenamente cuidadas, identificadas por el Estado, porque eran parte de este gran acuerdo tan importante para la recuperación del medio ambiente del Estado de Arabania. Y el hecho de que no podamos saber el día de hoy sus nombres, ¿no sería eso una omisión a la debida diligencia del propio Estado de Arabania? La denuncia fue únicamente realizada por la única víctima conocida y identificada como AA, la cual decidió omitir su identidad en el presente caso. Las demás 9 mujeres, según el caso, aseguran que no mostraron su consentimiento para envolverlas en este caso y por lo tanto tampoco fueron indemnizadas, ya que no conocen. No estoy de acuerdo con la interpretación que hace usted de los hechos de los casos. Me voy a permitir ahí disentir, abogada. Más bien, la víctima cuyo nombre ha sido reservado para esta presente audiencia, ella mencionó que existían otras 9 víctimas. Y sí, efectivamente, en la visita que se hace en el lugar de los presuntos hechos, ya no se encuentran a estas 9 personas, eso es cierto, pero no me parece en ninguno de los párrafos del caso hipotético. Si ustedes tienen ese párrafo en específico y quisieran invocarlo en la defensa del Estado, se lo agradecería para entender mejor el caso, ¿no? Pero no me parece que haya algún párrafo donde estas otras 9 mujeres manifiestan que no quieren denunciar o que no quieren justicia hacia ellas, ¿no? Más bien no las han encontrado o no sabemos el paradero de ellas y mi pregunta es cómo en un proyecto tan controlado, ¿no? de trascendencia internacional no puede el Estado de Arabania tener el nombre de estas 9 otras víctimas. Respecto a las víctimas, creemos que ellas también pudieron haber acudido, así como AA, voluntariamente a realizar la denuncia. En la investigación no se encontraron dichas mujeres y AA mencionó algunos nombres, sin embargo no mencionó apellidos, por lo cual no se pudieron identificar. Agente del Estado, usted menciona que AA, por así quererlo y decidirlo, no quiso poner su nombre para no ser identificada. ¿Esto es cierto o es una orden por parte del Estado para cuidar a las víctimas de trata? La víctima escogió por voluntad propia esconder su identidad. Gracias. ¿Me permiten continuar? Ahora, siguiendo el artículo 2, el cual lleva de título Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ahora, Arabania ha adoptado una legislación adecuada, debido a que en el Código Penal el artículo 145 habla sobre la trata de personas y cómo prevenirlo, además del 235 sobre el trabajo forzoso en el Código Penal de Arabania. Además, viene reforzado con la ratificación de tratados internacionales que ya mencionamos, la Convención de Belém do Pará, para evitar la violación contra las mujeres, y el Protocolo de Palermo, el cual es sobre la trata de personas, especialmente a la gente más vulnerada, la cual son niños y mujeres. También el Acuerdo de Cooperación con Lusaria incluyó previsiones expresas sobre derechos laborales dignos e igualdad de género. Respecto a las visitas que también se realizaron, se recibían informes periódicos. El último informe, el cual recibió el Estado, no evidenciaba violaciones evidentes ni reportadas o denuncias, por lo cual llegamos a la conclusión de que no se incumplió el deber de prevención ni de sanción, debido a que el Estado intentó arrestar a Maldini. Sin embargo, por la inmunidad internacional
reconocida por los tratados como el de cooperación y respaldados por los artículos 31 y 32 de la Convención y el Acuerdo de Viena, limitó su actuación. Ahora, Arabania optó entonces por activar el mecanismo de arbitraje internacional de acuerdo con el Acuerdo de Cooperación en el artículo 71, el cual culminó en una resolución favorable para indemnizar a la única víctima reconocida e identificada, AA. Esto demuestra el compromiso del Estado con la reparación y la cooperación internacional. Solicitamos a este honorable tribunal... Una pregunta. ¿La resolución de ese arbitraje comercial internacional tenía mencionada, identificada a AA como una víctima a reparar el daño? Como una víctima a reparar el daño que estaba en el Estado, que estaba en el poder del Estado ya que no podían... Pero sí, ustedes aseguran que la resolución de ese mecanismo de arbitraje sí contempló la reparación del daño por las vejaciones o las violaciones que sufrió AA. Así es. Ok. Así lo declare y continuemos. Honorable juez y juezas, continuando con la lista de artículos de los cuales la República de Arabania fueron acusados de su violación, el artículo 3 de la Convención Americana, titulado Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, establece en sus criterios la Corte, utilizando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 17, que pues es aquella capacidad de ser titular de derechos y deberes y pues justamente poder ejercerlos. La violación de este artículo va directamente dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad frente a terceros, frente al Estado, y aterrizando a los hechos del caso, a las mujeres se les dio la posibilidad de trabajar en el extranjero, se les dio servicios básicos, educación, salud, además de facilitarles un trámite migratorio para poder entrar y salir del estado tanto de Arabania como de Losaria, por lo que pues se les reconoce aquí estos mismos derechos a ejercitar. Además, AA, al denunciar, ella también estaba ejerciendo su propio derecho y pues de igual manera ella decidió reservar su identidad en la petición a la comisión, por lo que pues sí se le reconoce su personalidad jurídica. A continuación está el artículo 5 del derecho a la integridad personal, el cual es importante de mencionar. Primero, la Corte define por 3 facetas importantes: la física, psíquica y la moral. Una manera como de violentar la integridad psíquica de las víctimas, por ejemplo, es a través de amenazas por parte de autoridades. Y además, los familiares también son considerados como víctimas directas cuando alguien cercano a ellos es una víctima. Ellos también serían víctimas directas de estas acciones. Gracias al caso Caguas versus Honduras se pudo realizar justamente este criterio. Si se quisiera argumentar que pues, en los párrafos 43 y 45 del caso, donde hablan sobre rumores de violencia sexual, estos ocurrieron en el territorio de Losaria. Sin embargo, lo que sí ocurrió dentro del estado de Arabania fue el trato denigrante que Hugo Maldini realizó hacia las víctimas. Sin embargo, al momento en que Arabania se enteró sobre pues, estas acciones, comenzó la investigación, comenzó el arresto de Hugo Maldini e incluso se pidió a la usuaria que renunciara a la inmunidad de Hugo Maldini. A continuación está el artículo 6, que pues, reconoce la prohibición de esclavitud y servidumbre. La Corte ha utilizado la Convención sobre la Esclavitud en el artículo 1 para definir lo que es la esclavitud y se reitera que para que pueda configurarse la esclavitud es pues, el derecho, como una persona ser propiedad de alguien más, por lo que en este caso no se configura dicha acción. Sin embargo, se debe de atender a las definiciones de trata de personas y de trabajo forzoso para poder lo que compete al caso.
En el Protocolo de Palermo, en el artículo 3, se define la trata de personas como toda capacitación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. Esa explotación incluirá el trabajo o servicios forzados. Además, en el convenio número 29 de la Organización Internacional de Trabajo, en el artículo 2, se define trabajo forzoso. Y cito textualmente, es todo trabajo y servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Estos dos elementos son lo que la Corte utilizó para definir lo que es trabajo forzoso y, aterrizándolo al caso, Arabania tiene en su artículo 145 del Código Penal y 237 definiciones acorde a los criterios de la Corte. Además, pues, cuando A denunció, se inició la investigación nuevamente, se atrapó a Hugo Maldini para acusarlo, se pidió renunciar a su inmunidad y pues realmente Arabania, al hacer estas acciones, debía de juzgar a Hugo Maldini bajo su jurisdicción. Sin embargo, al usuario no renunciar a la inmunidad, se le juzgó bajo la legislación del usuario. Por los delitos de abuso de autoridad y trata de personas. Sin embargo, si se analiza a detalle dicha legislación, pues realmente no está conforme a los criterios de la Corte, por lo que pues ya no es competencia del Estado de Arabania. Agente del Estado, usted acaba de citar textualmente la definición de trata de personas del Protocolo de Palermo, ¿no? Sí. Y es un esquema complejo que puede implicar una serie de etapas. Entonces, que el Estado de Arabania esté explícita, formal y solemnemente implicado en un convenio de colaboración donde están permitiendo que se diseñe una campaña de atracción, que se generen los documentos migratorios para llevarse a estas mujeres y sus familias a campos de explotación, que ya quedó comprobado por la justicia de Lusaria, que sí eran campos para la explotación laboral y la trata de personas, porque ya hay sentencias, ya hay víctimas reconocidas. ¿No les hace responsables internacionalmente, estatalmente también de esta violación a derechos humanos, independientemente de que no se hayan cometido todos los esquemas de la trata o todas las componentes de este esquema de trata adentro de Arabania? ¿Por qué no estarían involucrados si usted misma acaba de citar algunos de los componentes en los que su propio convenio de colaboración parece incriminarles? Realmente bueno, primeramente muchas gracias por la pregunta, honorable Corte. Y pues realmente la República de Arabania ya una vez identificando las víctimas, que en este caso es AA, se les acudió a una reparación integral, por lo que la víctima quedó subsanada por cualquier, pues, atentado contra sus derechos, contra sus necesidades incluso, y pues Arabania hizo lo posible dentro de su jurisdicción, llevó a cabo los procesos adecuados y además de no desconoce que dichos hechos ocurrieron, sin embargo, realizó todo lo posible para que se pudiera hacer justicia. Disculpe, dentro de esas acciones para poder realizar y llegar a la justicia, ¿el Estado ha emprendido acciones de identificación de las otras víctimas? O sea, ¿han realizado alguna búsqueda o alguna acción para poder identificarles? De acuerdo a los hechos del caso, el Estado en sí no realizó investigaciones, sin embargo, la clínica que recibió a AA para poder como llevar este proceso hacia a la comisión y demás, les relató que ciertos 3 nombres nomás sobre estas posibles otras víctimas, además de un rango de edad. Sin embargo, lo que la República de Arabania reitera es que si AA pudo denunciar, pudo llevar a cabo un proceso judicial, las víctimas podrían también acercarse y llevar justamente el mismo proceso. Lo que pasa es que tenemos que situarnos en qué momento procesal estamos, ¿no? Estamos ya ante el órgano jurisdiccional y entonces antecede una serie
de acciones previas ante el sistema interamericano. Esto es, que hubo un informe de admisibilidad primero, después un informe de fondo, y en el informe de fondo, que es cuando se acredita, ¿sí?, la responsabilidad estatal por la cual estamos aquí presentes, se tuvieron que haber emitido recomendaciones que orillaran al Estado justamente a emprender estas acciones de identificación. Justo así se ampara la razón por la que insisto tanto con este punto, ¿sí? Con independencia de que las víctimas hayan deseado mantenerse o haber protegido sus datos y por eso no otorgar su nombre. Hemos tenido muchas sentencias bajo esa lógica, pero mi pregunta concreta era esa, o sea, saber si el Estado había emprendido una acción para identificarles. No, el Estado no ha emprendido dichas acciones porque establece que no incurrió a una responsabilidad internacional, además pues de desconocer la identidad de las víctimas. Bueno, continuando y ya para terminar, pues es el artículo 7º titulado Derecho a la libertad personal. Justamente la Corte en sus criterios lo define como la libertad física que una persona tiene, no necesariamente la capacidad de hacer y no hacer. Cómo pues una violación a dicho derecho sería pues privar a las personas arbitrariamente de su libertad. Si se intenta argumentar que el monitoreo de entrada y salida a los lugares de trabajo pues configuran una pues violación a dicho artículo, realmente son cuestiones administrativas y laborales para saber a quiénes están atendiendo a sus trabajos diarios. Además, pues logró salir de la trasplantación en Arabania para ir a denunciar. Las mujeres tenían permisos de trabajo, por lo que también pudieron salir y entrar de los estados. Y además, y finalmente, las dependientes de AA, es decir, FA y MA, lograron salir de la finca del Dorado en Lusaria y regresar a Campo de Santa Ana en Arabania 2 días antes de que AA denunciara, por lo que tampoco se les retuvo físicamente. Es cuanto. Además, la República de Arabania no vulneró las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención. Arabania garantizó el acceso de un recurso judicial efectivo y respetó el debido proceso. Las autoridades actuaron con inmediatez. Al recibir la denuncia, iniciaron la investigación, se ordenó la detención preventiva y se solicitó el levantamiento de la inmunidad diplomática de Hugo Maldini. La negativa del usuario y la existencia de la inmunidad internacionalmente reconocida motivaron a que se dé el archivo provisional del caso sin que aquello constituya una justicia. Arabania activó el mecanismo internacional del artículo 71 del Acuerdo de Cooperación, logrando una decisión favorable para la víctima. Asimismo, Arabania también respetó el derecho de la privacidad de las otras 9 mujeres que decidieron no denunciar. A los estándares internacionales y la observancia de su derecho a la autodeterminación y protección de datos personales, evitando su exposición pública sin su consentimiento y volver a ser revictimizadas. Conforme al caso Loaiza Tamayo versus Perú, las garantías judiciales exigen procedimientos efectivos y respetuosos, y Arabania actuó conforme a este estándar. Además, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene el derecho al recurso sencillo, rápido y eficaz ante los tribunales para que se le ampare en contra de las violaciones de los derechos humanos fundamentales. La República de Arabania no solo reconoce el derecho, sino que lo garantizó. Desde el momento que AA presentó la denuncia el 14 de enero del 2014, el Estado actuó con rapidez. Inició la investigación y... Agente del Estado, han culminado sus 30 minutos. Quiero hacerle una pregunta y le voy a dar una extensión de un par de minutos para que pueda contestar esta pregunta. No, ustedes, el argumento que están esgrimiendo para hablar de que sí hay un acceso a la justicia es que a falta de poder continuar con un procedimiento penal, invocan un mecanismo de arbitraje internacional, ¿no? Y a partir de ese mecanismo obtienen justicia. Entonces, nos da la impresión a este pleno de la Corte de que se entiende que los únicos responsables desde el paradigma del Estado de Arabania son o Hugo Maldini y su equipo,
o en todo caso autoridades lusaríes, pero no otras posibles autoridades de Arabania. Entonces, es una situación de trata, dentro de un esquema institucional. Entonces, ¿por qué no hay investigaciones hacia otros funcionarios u otras autoridades de Arabania? ¿Y por qué entonces aseguran que sí hubo acceso a la justicia si no se han hecho investigaciones de esta naturaleza? Te voy a dar 2 minutos para poder contestar esa pregunta. En el caso de la investigación que se hizo, y más que todo la denuncia de Ada, que fue la víctima que nos dio a la luz el caso en el Estado, ella denunció directamente que Hugo Maldini fue el que le estaba violentando los derechos en los hechos que pasaron solamente en el Estado de Arabania. Nosotros, como Estado, sabemos que sí ocurrieron más hechos y hubo muchas violencias y hasta trata en el estadio del Ushuaia, pero para que nosotros podamos abrir un caso, en sí solamente teníamos el nombre de una persona y, como mencionado antes, no sabíamos ni siquiera quiénes eran las víctimas y no pudimos encontrar porque les quisimos garantizar su derecho a la privacidad. Cuando fueron directamente el Ministerio Público a la investigación sobre los hechos que pasaron en Belora, ahí no se encontró ninguna otra mujer, además de solamente AA. Por lo cual, el Estado sí cree que la remuneración económica que se le dio a AA fue un monto de criterio equitativo, como según el artículo 23 del acuerdo, en el cual se fijó. Y además, si nos metíamos en temas diplomáticos, conforme al artículo 32 de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que establecía la inmunidad, podía haber problemas sobre el tratado que ya se había hecho, que era el acuerdo de la cooperación, por lo cual Ushuaia decidió irse al mecanismo internacional, al panel internacional de arbitraje, para así poder darle una remuneración económica y poder así tener una justicia por estas cosas por las cosas y los hechos que estaban pasando en Ushuaia, cuando solamente teníamos una principal víctima en Arabania. Muchas gracias. Ha terminado su tiempo. Agradecemos las participaciones de las agentes del Estado de Arabania y ahora procederemos a dar un espacio de hasta 5 minutos para que la representación de la comisión y de la peticionaria puedan esgrimir su réplica. Recordarles, solo tienen hasta 5 minutos. Y no haremos preguntas de parte de este pleno en esta parte de réplica y dúplica. Pueden iniciar. El Estado sostiene que no incumplió el deber de garantía porque los hechos ocurrieron fuera de su territorio. Sin embargo, Arabania conoció denuncias desde 2012 sobre capacitación engañosa en su territorio y aún así autorizó traslados laborales en el mercado de un acuerdo del que fue parte activa. La explotación y la trata son delitos que se persiguen por oficio, por lo que es la responsabilidad del Estado proteger a estas mujeres sin dejarles las cargas a ellas de hacérselos conocer el delito o de denunciar. En los hechos del caso se menciona que no se le daba trabajo a A por su mala reputación de irresponsable por ser madre soltera, por lo que no se cree que el Estado de Arabania realmente haya tenido los suficientes apoyos o leyes que protejan a la mujer. Por otro caso, Hugo Maldini vivió en Arabania por 15 años, donde investigaron las mujeres rurales e hizo sus videos en TikTok enfatizadamente para estas mujeres, utilizando hashtags como mujeres empoderadas, madres dedicadas. Entonces, esta reclutación también se realizó en Arabania. Bueno, pues la representación del Estado también ha establecido que en el artículo 23 del Acuerdo de Cooperación se estableció una cláusula en materia de género con el fin de prevenir, reparar e investigar posibles vulneraciones a los derechos de las mujeres y, sin embargo, esto no es así, ya que el artículo únicamente habla de que en la legislación se tienen que, bueno, lo voy a citar, las partes adoptarán y mantendrán en sus legislaciones internas los siguientes derechos, inciso A,
la garantía de condiciones laborales compatibles con la dignidad de personas y la observación de los derechos humanos. Por ende, no se establecieron mecanismos específicos en los que se busque prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Además de que en su misma legislación no existen protocolos adecuados, ya que existe una falta de sistema de seguridad social que es un problema en el país. Por otra parte, la indemnización mencionada acordada entre los... Solo recordar que no puede volver a hablar una persona que ya ha terminado su participación. Sí, ya. Si va a continuar la delegada Arely o si no va a tomar la palabra alguien más del equipo. Siguen corriendo sus 5 minutos. La indemnización acordada entre Estados no sustituyó la obligación de reparar integralmente ni permitió el reconocimiento judicial del daño. No basta con compensaciones simbólicas. El derecho a la verdad, a la sanción y a la reparación no puede ser sustituida por un panel de arbitraje internacional. Porque ella insiste una inmediatez y encontramos acá es una prueba de ser ineficiente. Es importante también reconocer que las víctimas no son peticionarias, es la clínica para la reinserción de víctimas de trata de personas. La clínica puede representar a las víctimas a través de principios pro hominem. ¿Es cuánto? ¿Todo? Ok, muy bien. Agotaron 3 de los 5 minutos que tenían disponibles y ahora daremos espacio de hasta 5 minutos para que la representación del Estado pueda hacer su dúplica. Pueden comenzar. Honorables jueces y juezas de esta Corte, procedo a responder respetuosamente el argumento planteado por la parte peticionaria. Primero, se pretende presentar a la República de Arabania como un Estado omiso, permiso, indiferente frente a una red internacional de trata. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Desde el primer momento que AA presentó su denuncia, Arabania actuó con inmediatez, legalidad y diligencia. Se investigaron los hechos, se detuvo al presunto responsable y se activaron los canales diplomáticos previstos en el derecho internacional para solicitar el levantamiento de la inmunidad ante la negativa del usuario. El Estado no se mantuvo pasivo, sino que agotó sus recursos internos internacionales, logrando incluso una decisión favorable en sede arbitral que otorgó una compensación directa a la víctima. Segundo, la parte contraria pretende desconocer los hechos sustanciales que ocurrieron fuera del territorio de Arabania, específicamente en la finca del Dorado, ubicada en Lusuaria. Bajo suspensión de autoridades lusuarianas, como en esta Corte ha sostenido la responsabilidad internacional por actos extraterritoriales, exige el control efectivo, cosa que aquí no se acredita ni siquiera mínimamente. Tercero, se ha sostenido que el Estado invisibilizó a las demás víctimas. Estas afirmaciones son infundadas. Incluso se mencionó la personalidad jurídica de estas. Establecen que personas no tenían personalidad jurídica porque no podían declarar y mencionar que las 10 mujeres denunciaron cuando los hechos no son así, sino que solo una víctima decidió declarar como AA y ejerció su derecho de la declaración y el Estado no puede obligar a las otras a que declaren. Asimismo, Arabania actuó con el respeto de la privacidad y la autonomía de las mujeres no denunciantes, en línea con los estándares internacionales sobre protección de datos y el principio de la no revictimización. El hecho de no haberlas forzado a participar es un proceso judicial sin su consentimiento. No puede considerarse una omisión, sino una protección activa de sus derechos fundamentales. Finalmente, respecto a la supuesta falta de reparación, recordamos que la Corte ha establecido la efectividad de un recurso no depende del resultado esperado, sino el acceso real y razonable que brinda el Estado. En este caso, la vía diplomática, judicial y arbitral fue debidamente utilizada, otorgando reparación concreta y válida a la víctima reconocida. Por lo cual, con base a todos los argumentos mencionados anteriormente, la República de Arabania solicita respetuosamente a la Honorable Corte que, por favor, primero, declare
la no responsabilidad internacional del Estado de Arabania por los hechos denunciados en el caso AA y otras 9 mujeres versus la República de Arabania. 2. Declare la inadmisión o improcedencia de las pretensiones presentadas por la parte peticionaria. La República de Arabania no ha incurrido responsabilidad internacional en las supuestas violaciones a los artículos 1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 25 y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Reconozca las aplicaciones adoptadas por la República de Arabania para remediar la situación denunciada en el marco de sus posibilidades jurídicas, fácticas, al investigar los hechos denunciados. Y por último, en caso de que la Honorable Corte considere que existió algún grado de responsabilidad, que les sirva limitar el alcance de las reparaciones ordenadas, considerando los esfuerzos del Estado de Arabania y que proponga medidas a la reparación proporcionadas y razonables. Muchas gracias, es cuanto. Agradezco la participación también de los agentes del Estado y el respeto que tuvieron del tiempo que se les otorgó. También agotaron 4 minutos con 28 segundos de los 5 disponibles. Habiéndose escuchado las intervenciones de tanto de la Comisión Interamericana, la peticionaria, así como de la Ilustre República de Arabania, presentados en esta audiencia, la Corte agradece profundamente a todas las partes por su colaboración, su compromiso con el sistema interamericano y por la calidad de las exposiciones. Esta audiencia pública queda formalmente concluida. La Corte tomará en consideración toda la información recibida para la deliberación correspondiente y en su momento emitirá la sentencia que en derecho proceda. Siendo las 6:34 de la tarde del día 9 de junio de 2025, se levanta la sesión.